La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, se pronunció la noche del martes 1 de marzo sobre la crisis política en el Legislativo. Denunció que el principal interés de la nueva mayoría es el control del Consejo de Participación Ciudadana para la designación de autoridades. Ocho de la mañana con 6 minutos, 8:06, avanzamos con más información y entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha, y a esta hora saludamos con el asambleísta independiente, integrante de la bancada del BAN, Pedro Velasco, que está con nosotros vía telemática. Asambleísta Velasco, buenos días, gracias por acompañarnos. Le saludamos, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué va a pasar hoy en la Asamblea Nacional? ¿Cómo están las cosas? Tira y afloja entre la nueva mayoría y el resto de la Asamblea, estos intentos por evaluar el accionar, la gestión de la presidenta de la Asamblea Nacional, que para unos es visto como un intento de desestabilización. ¿Cómo están las cosas en la Asamblea hoy? Buenos días, asambleísta, bienvenido. Buenos días, Yesenia, Alexis, un gusto compartir con ustedes el informativo de la mañana. Lo que está pasando en la Asamblea es de preocupación a nivel nacional, toda vez que estamos volviendo a caer en esos actos bochornosos que supuestamente habían sido superados. El país se fincó las esperanzas en esta nueva Asamblea desde el pasado 14 de mayo y notamos que en estos días no estamos, y tengo que reconocerlo, a la altura de lo que demanda la ciudadanía. Digo no estamos porque formamos parte de un cuerpo colegiado, con honrosas excepciones, pero nosotros tenemos que responder más allá de lo que el pueblo ha depositado en nosotros. Todo esto desencadena los últimos días, y ustedes han de mirar lo que pasó con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es decir, cuando empieza una nueva mayoría, destituye a la presidenta del Consejo de Participación, ahora actualmente están dos presidentes, es decir, dos poderes. Desde ahí empieza a despertar el interés, no sé, y se movió el avispero, como comúnmente decimos, al interior de la Asamblea. Estaba un poco tranquilo, funcionando la Asamblea, las comisiones trabajando, sesionando el Pleno con normalidad, y surge esto, y empieza enseguida este tema de la evaluación interna, el querer conformar una comisión multipartidista, el evaluar a las autoridades del CAL, a la presidenta en particular, a efectos de ¿qué? De ver cómo van organizándose estas nuevas fuerzas políticas para lo que se vendría en la designación de autoridades del Consejo de Participación, y las demás autoridades son de conocimiento público, que ustedes saben que tenemos pendiente a través del Consejo de Participación: Contralor, Defensor Público, Defensor del Pueblo, los vocales alternos que tendrían que principalizarse del Consejo Nacional Electoral, y así tendríamos lastimosamente una serie de autoridades que parece que les interesa a algunos sectores políticos de la Asamblea. ¿Cómo está, asambleísta? Qué gusto saludarle, buenos días. Yo quisiera primero preguntarle si a su criterio lo que sucedió en el Consejo de Participación Ciudadana fue lo mejor, fue legal, fue regular. Lo que sucede en el Consejo de Participación Ciudadana, lastimosamente, es una réplica de lo que surge en las demás instituciones. Una desinstitucionalización, un afán de poder desmedido por ciertos sectores que no dejan ninguna escapatoria al país de desarrollo, de progreso, de estabilidad, que nos deja un sabor agridulce, porque cada uno pretende imponer su agenda, su ley, o pretende imponer sus propios intereses. Es decir, si acusamos a un sector y viene otro sector que también viene a hacer lo mismo, y eso no está bien. ¿Qué es lo que demanda el país? O sea, para ustedes fue ilegal la elección de Hernán Ulloa, es ilegal. No, lo que estoy diciendo es que cada uno viene con sus agendas, cada uno viene con sus propios intereses. Yo no estoy diciendo que es legal ni es ilegal, yo no puedo calificar ello, toda vez que no nos olvidemos
que nosotros estamos formando parte de una comisión de fiscalización que especialmente a quien le habla, a mí me toca tener mucho cuidado en los pronunciamientos, porque en cualquier momento puede venir un trámite de juicio político a la comisión en la que yo formo parte y yo tengo que abocar conocimiento en su momento de algunos de esos trámites. Y es más, están anunciados 2 juicios políticos a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se anunció primero para 4 y ahí era lo novedoso, para 4, ¿y por qué los otros 3 no? Y luego de eso se anuncia ya de una vez que van los 7 consejeros al juicio político. Por lo tanto, mil disculpas si no le puedo contestar expresamente, pero ustedes entiendan bien que uno que tiene que ser objetivo en este tipo de análisis. Pero, o sea, me queda claro que usted sí cuestiona la falta de institucionalidad y todo el caos que se desató. Ahora, una de las cosas que ha dicho la presidenta Dori, ya adentrándonos al campo legislativo, es que hubo un intento de carnavalazo. ¿Qué fue lo que pasó? Y quisiera también una explicación. Yo sé que usted probablemente no controla el personal de la Asamblea Administrativa y de tales, ¿no? Pero usted sí estuvo ahí en la sesión. La presidenta habla del intento de carnavalazo, y ayer Esteban Torres dijo, hubo funcionarios que dieron la orden de apagar la luz en el salón plenario. Ayer un abogado connotado, analista, que nosotros sabemos siempre invitar y que tiene también mucha experiencia como asesor legislativo, nos decía, el espectáculo de la semana pasada de apagar las luces del pleno es algo que yo no lo había visto nunca en la Asamblea. ¿Qué explicación le damos al país desde el Parlamento de lo que sucedió la semana pasada y si hubo o no un intento de carnavalazo, como dice la presidenta Dori? Como antecedente para contestar su pregunta, ¿por qué es lo que sucedió, los hechos que son de dominio público del jueves anterior? Porque hay ciertos sectores que a la postre de lo que se conoce últimamente han formado una nueva mayoría al interior de la Asamblea, que es prácticamente el Partido Social Cristiano, UNES y una disidencia de Pachacuti. Ellos quieren una agenda exclusivamente de ellos que sea priorizada, tratada con toda prioridad, valga la redundancia, para efectos de ir evacuando. ¿Y uno de ellos cuál es? Es el tema de la ley que pasó por el Ministerio de la Ley, valga la redundancia, por el tema de esta ley tributaria. Ellos quieren que se ponga en el orden del día y otros temas. La presidenta tiene la facultad, ustedes conocen, y así lo determina la ley, de colocar los puntos de acuerdo a la prioridad, a la agenda planificada, a lo que se haya acordado con antelación, y ella va colocando los puntos de orden del día. Ante la ausencia de estos puntos del día se han venido generando este tipo de fricciones, y lo del día jueves fue prácticamente un reclamo de eso. Es decir, primeramente se pide un punto de orden porque esa sesión contemplaba varios temas y uno de los cambios del orden del día era hablar sobre estos temas, de priorización de la agenda legislativa, de temas que estaban pendientes, de sesiones suspendidas, y eso no le dio paso. Y además nuestra ley orgánica de la función legislativa determina que en cada sesión se pueden tratar hasta 3 cambios del orden del día, y en ese día coincidencialmente teníamos como nunca 5 solicitudes de cambio del orden del día. Se fue vacando los 3 primeros, se evacuaron, y los 2 quedaron pendientes, y ahí viene el escándalo. Pide un asambleísta de UNES punto de orden. Yo creo que la presidenta, si tenía un poco más de asesoramiento, en eso yo tengo que ser muy objetivo, es decir, debía dar paso al punto de orden del día, escuchar por qué eso solicitaba el punto del orden del día, porque ahí tiene derecho a ser fundamentado. El asambleísta tiene derecho a pedir el punto del orden del día. Y en virtud de que no se da paso al punto del orden del día, ya viene prácticamente la apelación de la presidencia por parte del asambleísta Esteban Torres, y creo que ese fue el vaso, la gota que derramó el vaso para definitivamente que la presidenta diga se suspende la sesión, no dio paso a más. Y yo creo que en esos temas de delicadeza en la administración hace falta mucho más consenso, más tino, y dar cabida a lo que dispone la ley orgánica de la función legislativa. Y una vez que se procedió a eso, prácticamente ya el país conoció de que se salió escoltada la presidenta. Pero lo raro ahí, asambleísta Velasco, lo raro ahí es que sale escoltada por la bancada de Creo. ¿A usted le parece correcto que, bueno, ya es decisión de ella cancelar o no cancelar una sesión, pero le parece correcto que
haya apagado la luz, que les haya quitado el audio y que se haya suspendido el sistema informático. Ayer el asambleísta Esteban Torres, como lo señalaba Alexis, él denunciaba que van a abrir una investigación en contra de los supuestos funcionarios responsables de haberles dejado sin luz, sin audio y sin sistema informático, y que hay personal externo a la Asamblea Nacional perteneciente a otras funciones del Estado, incluso a la Presidencia de la República, que estaría inmerso en esta situación. ¿Es correcto este accionar específico de la conducción de la Asamblea Nacional de la señora Yori al apagarles la luz, al quitarles el audio y a dejarles sin sistema informático cuando el vicepresidente trataba de continuar con esta sesión? Bueno, el vicepresidente no podía bajo ningún concepto asumir la presidencia porque no se la había encargado. Hay un antecedente que es el de la suspensión de la sesión, que tiene la facultad quien está dirigiendo la sesión, que es la presidenta. No es correcto lo que pasó el día jueves, yo no comparto con eso, porque no está bien que en un recinto de debate, de democracia, se tome ese tipo de actitudes. Lo grave es de que si es más, y ya miramos en los medios de comunicación, las redes sociales, cómo se estaban alterando ciertos sectores políticos de la Asamblea, cuando inclusive a funcionar. Tenemos algún inconveniente con la señal del legislador Pedro Velasco, asambleísta independiente, integrante del BAN, que está con nosotros. El secretario, otros funcionarios. Y yo no creo tal extremo de que... ¿Sí me escucha? Sí, ahí le escuchamos. Tuvimos una interrupción. ¿Se escucha muy bien ahí? Ahí le estamos escuchando, asambleísta Velasco. Tuvimos una pequeña interrupción en su señal. Me parece que su conexión es un poco inestable. Le pido, por favor, si nos puede repetir la contestación a mi pregunta, porque se salió entrecortada su respuesta. Nada. Le comentaba que el pretendido funcionarios externos a la Asamblea que hayan querido boicotear, tomar decisiones que no les compete como funcionarios de la Presidencia de la República, es hilar muy fino. Yo pienso que quien anuncia, Esteban Torres, debería probarlo eso. Yo creo que esta decisión más bien fue tomada dispuesta calmando los ánimos, pero no comparto bajo ningún concepto que se tomen ese tipo de actitudes. Hay que más bien, en marco de la democracia, respetar y enfrentar los acontecimientos en un marco de respeto a la Constitución y a la ley orgánica de la función legislativa. Legislador, a criterio muy personal suyo, ¿cuál es la evaluación de estos casi 10 meses de administración de la Asamblea al mando de la señora Guadalupe Yori, ¿no? Una administración que yo decía en mi comentario hace unos minutos, no ha escapado de la polémica por algunos desatinos que tienen que ver no solo con el mal manejo político, sino también administrativo. Ahí estaban, por ejemplo, cuestionadas la adquisición de vehículos, de catering, de hoteles, de spas y cosas por el estilo, cosas que fueron incluso denunciadas por el presidente de la comisión que usted también integra, que es la de fiscalización. Villavicencio presentó una denuncia en fiscalía en contra de Guadalupe Yori, aunque ahora sorprendentemente la defiende. Entonces, ¿cuál es su evaluación, la suya particular, de lo que han sido estos casi 10 meses de la presidencia de Guadalupe Yori? Y nosotros tenemos que hablarle siempre con la verdad al país, esa es mi característica. La Asamblea en estos casi 10 meses de gestión tiene todavía bastante trabajo pendiente por devolverle al país. Se había hablado de generación de leyes importantes para la reactivación económica, para la generación de empleo. Los problemas de seguridad no están solucionados. Se habla de que se está trabajando por parte de comisiones en entregar respuestas concretas a la ciudadanía y todavía no las tenemos. Es decir, hay una tarea pendiente durante estos meses que estamos en el ejercicio de las funciones de asambleísta. Hay ciertos aspectos que la presidenta tendrá que enmendar, tendrá que corregir, porque el hecho mismo de que nosotros tengamos inestabilidad en fechas de convocatorias de asambleas del Pleno, a veces se cruzan con el tema de las sesiones de las comisiones, no hay un trabajo relacionado, armónico, coordinado, planificado. Hay temas que
el país está viendo con bastante preocupación. Yo tengo que decir, no soy nadie para recomendar, pero por lo menos sugerir el que tiene que cambiarse el rumbo de la dirección, no de personas, sino de la dirección de la Asamblea, respetando únicamente lo que dice la Constitución y la ley. Si nosotros somos respetuosos de este marco normativo que rige la función de los asambleístas, creo que daremos respuestas más importantes. Ya se nos viene en estos días que está corriendo el plazo, prácticamente tenemos ya varios días de la nueva ley de inversiones que tiene 30 días de la Asamblea. Esa normativa, asambleísta Velasco, correría el riesgo de entrar por el Ministerio de la Ley, tomando en cuenta que no se le está dando el tratamiento ágil que necesita, porque solo hay 30 días para hacerlo. Sería una vergüenza, Yesenia, el que nuevamente vuelva a pasar eso, y después quienes se permiten que pase eso, después buscan desesperadamente justificar lo injustificable, el decir desmontarse de que no han tenido responsabilidad. No debemos permitir, debemos analizar, debemos debatir la ley y hacer aportes para que esta ley, si es que es necesario mejorarla. Es importante escuchar diferentes sectores de la sociedad, pero el tiempo es apremiante y creo que debemos trabajar hoy con más dedicación que nada, porque esta ley despierta muchas expectativas. Hablamos de que prácticamente se pretende captar 30.000 millones de dólares en inversión durante estos años hasta el año 2025, y le apuntala mucho a esta ley por la generación de empleo, y las expectativas que tiene la población ecuatoriana es que demanda generación de empleo. Si es que nosotros no le damos la prioridad y la importancia a esta y otras leyes como las que he mencionado, temas de seguridad, en fin, nosotros no estaríamos justificando nuestra labor en la Asamblea. Pero, a ver, usted está ahí siendo crítico también, legislador Velasco, con respecto de la conducción. Hace un momento dijo, tendría que cambiar el rumbo, más no las personas y de tal. Pero hay una intención de someter evaluación, precisamente, ya no solo a la señora Doris, sino al CAL. ¿A usted cómo le cae esa propuesta, esa idea de que se evalúe a todo el Consejo de Administración Legislativa? La pregunta es, ¿quién solicita la evaluación? ¿Qué sectores políticos piden la evaluación? Yo creo que lo normal debería ser de que los 137 asambleístas nos sometamos a una evaluación. 137 asambleístas estamos sujetos a evaluación. Pero ¿quiénes son los que solicitan? Pregunto, los que están actualmente cooptando ciertas dirigencias de ciertas organizaciones políticas, y son los que no hacen nada, los que llevan el escándalo permanente, los que no aportan absolutamente nada, lo que no les interesa el debate. Entonces, la evaluación está permitida en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a través de una comisión multipartidista de 5 miembros, se analiza, se evalúa, y hasta puede llegar a una destitución. Entonces, sí está permitido en la ley, pero preguntemos cuáles son los actores que solicitan, si no hay otros intereses atrás, cuál es el objetivo, si es cambiar de dignidades para poner a ciertos sectores políticos que lo único que están haciendo es aportar con crisis, con cuestionamientos, y no hay aportes importantes, que sería lo fundamental. El hecho de que representen a una u otra tendencia política, les resta el derecho, asambleísta Velasco, a que ellos pidan esa rendición de cuentas a la presidenta de la Asamblea Nacional, tomando en cuenta además que está contemplada en la Ley de la Función Legislativa. No les quita el derecho, porque está facultado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero sí es importante que tomemos en cuenta, rondando, ya no interesa tanto la estabilidad de la función legislativa, lo que se pretende es generar inestabilidad, se pretende generar caos. Por lo tanto, no es que estemos descalificando o quitando derecho a nadie, sino que hay necesidad de analizar el entorno completo. ¿Qué queremos? ¿Queremos cambiar para bien, para mejorar? ¿Queremos cambiar para que la función legislativa cumpla con la agenda legislativa? ¿O queremos solamente cambiar de nombres para que esas dignidades del CAL, de presidencia, vicepresidencia, de vocales del CAL, ya vaya direccionado a ciertos sectores políticos?
Pues eso no está bien. Yo creo que en este país tenemos que hablar siempre con sinceridad y tenemos que ver lo que vaya en beneficio del Ecuador. El cambiar de autoridades, le aseguro que no solucionaría los problemas que actualmente estamos pasando al interior de la Asamblea. No se están dando prioridad a temas que deberíamos cambiar. Lo que necesitaríamos, el criterio muy personal, es de que se sienten todo el CAL con la presidenta, con los jefes de bloque de la Asamblea, revisen si la agenda que está planificada y trazada y aprobada se viene o no cumpliendo, cuáles son los temas que se han dejado de lado, los temas que están pendientes, y darles la prioridad y tratarlos con la madurez y la seriedad que el caso y el país demanda. ¿Hay tal vez, legislador, una agenda parlamentaria, una agenda legislativa? Porque digamos, cuando comenzaban antaño los procesos, los periodos legislativos, siempre se hablaba de una agenda de prioridades. Ahora, la presidenta de la Asamblea se ha reunido con, no sé, presidentes, vicepresidentes de comisiones, o con los jefes de cada una de las bancadas a conversar, a consensuar sobre cuál debería ser. A propósito de los temas que usted muy bien mencionaba, son los que más le interesan a los ciudadanos: generación de empleo, alivio de deudas, situación económica, seguridad, salud, etcétera. ¿Cuáles son las leyes, las reformas prioritarias, y de ahí definir esa agenda legislativa? ¿Hay agenda legislativa o no hay? Conocemos que al inicio de la gestión legislativa se aprobó una agenda legislativa, y esa agenda legislativa fue consensuada precisamente con los miembros del CAL y con los jefes de bloques. Lo que me preocupa, me llama la atención, es de que siempre nos están mencionando que se han reunido, que se están reuniendo los diferentes sectores para ir viendo cómo avanza esta agenda legislativa, pero a la postre estamos mirando con los acontecimientos de hace una semana atrás que eso parece que no ha sucedido, porque siempre están demandando ciertos sectores de la Asamblea el priorizar temas. Lo que aquí es necesario diferenciar: priorizar temas que interesen al país, al Ecuador, a las mayorías, o que se prioricen temas exclusivamente de ciertos actores políticos. Entonces ahí vale la diferencia, ponerlos en la balanza, cuáles son más importantes, y desde luego creo que los primeros son los más importantes. El tema de interés nacional. Faltaba anunciarle dentro de estos proyectos de interés nacional la famosa reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, el tema del acceso a las universidades, que fue uno de los planteamientos principales, y ahí tenemos una ley que está descansando, pero eternidades. Esos son los temas que deberíamos nuevamente retomarlos, analizarlos, debatirlos y ponerlos a consideración de la sociedad. ¿Usted ha podido revisar, asambleísta Velasco, este proyecto de ley de inversiones que entró por como económico urgente, el que usted hacía mención hace un momento? ¿Ha podido revisarlo? Hay sectores de la misma asamblea que señalan que a través de esta ley se va a generar una catarata de privatización de sectores estratégicos y de servicios en general. ¿Usted ha podido revisar esta normativa? ¿Coincide con esos criterios o cuál es su punto de vista al respecto? A ver, sobre este proyecto de ley orgánica de atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital, hay varios aspectos que tienen que ser analizados con tranquilidad, con calma, porque algunos sectores lo hacen un pronunciamiento anticipado político, dicen no vamos a aprobar, no lo conocen, no lo estudian, no lo debaten y ya están previamente dando un criterio de negativismo. Me parece interesante el que se establezcan zonas francas en varias partes del país. Es decir, esta ley permitiría establecer zonas francas, y quien le habla como habitante de frontera necesitaríamos una zona franca en las provincias fronterizas, en donde vaya la inversión privada, donde se genere empleo, que es uno de los principales problemas también que tenemos y que es un problema nacional. Esta ley permite eso, permite precisamente el dar ciertas exenciones tributarias. Por ejemplo, durante los 10 primeros años prácticamente se estaría cobrando 0 tarifa del impuesto a la renta. Luego, posteriormente, se estarían hablando de ventajas en lo que es el cobro del IVA. Eso vuelve atractivo la inversión. El traer empresas multinacionales para efectos de que quienes produzcan dentro de lo local, de los provincial, puedan ser los abastecedores directamente y esos productos vayan directamente al extranjero. Es decir, también permitiría traer ingresos adicionales al erario nacional. El establecimiento de las alianzas público-privadas es importante.
Siempre tuvimos y nos metieron en la cabeza de que lo público antes era lo bueno y lo privado era lo malo, o a la inversa, de que lo privado funciona bien, de que es exitoso, de que tiene resultados, rentas, y que lo público es lo pésimo, lo malo, lo que se administra mal. No, deberíamos trabajar precisamente en que los dos segmentos de la economía, lo público y lo privado, trabajen armónicamente, y estas alianzas público-privadas, con una ley clara en donde se establezca definitivamente transparencia, que es lo que hace falta en este país, funcionen en forma planificada, coordinada, y se permitan este tipo de alianzas público-privadas. Es importante que nosotros también tengamos un control del mercado de valores. Actualmente están ciertas instituciones no haciendo un verdadero control, por lo tanto deberían trabajar con la superintendencia de bancos, superintendencia de compañías, ver que los recursos de la ciudadanía también sean canalizados, administrados de manera eficiente, y evitar tantas denuncias de lo que hemos conocido en los últimos tiempos. Entonces, hay atracciones que también tienen que ser analizadas con bastante pinzas, con bastante detenimiento en el tema, ya que son mucho más sensibles. El tema de la explotación petrolera, la explotación minera, que son los problemas que siempre están reclamando la ciudadanía y que deberían tratárselo, porque en este tipo de leyes también se está trayendo inversión para esos tipos de exploración y explotación de recursos económicos que podrían generar también muchas divisas para el país, pero no solamente es atraer recursos económicos, también significa que tenemos que dar seguridad jurídica para estabilidad laboral, para que nuestros trabajadores tengan por lo menos esa garantía de que una ley, si bien atrae inversiones, también se les garantice sus derechos, que es lo mínimo que podemos hacer en este tipo de leyes. A su criterio, asambleísta, la presidenta Yori debería ya convocar de forma presencial, como así lo determinó el Consejo de Administración Legislativa, a sesiones del Pleno. Esta semana no hubo convocatoria. Entendemos, es una semana corta, pero podían haber sesionado hoy, por ejemplo, como suele acostumbrarlo la Asamblea, martes o jueves. La semana pasada convocó sábado, pero ya debería hacerlo de forma presencial, ¿o va a seguir en esa lógica la presidenta de seguir convocando por Zoom? Tiene que respetarse lo que dice la ley. Si hay una decisión, una resolución tomada por el CAL de que se instale las sesiones presenciales, tanto de lo que es el Pleno, las comisiones, debemos hacerlo. No tenemos por qué estar nosotros a través de una pantalla. A veces algunas personas lo hacen de una forma tan cómoda, tan distendidos en su forma de actuar, que lo hacen, parece que descansando, tomando otro tipo de actividad, sino dándole interés y la importancia que se merece atender este tipo de reclamos. Quienes venimos de provincia, por ejemplo, estamos en el caso personal aquí en Quito, esperando, pensé que nos iban a convocar a la sesión. Aquí estamos precisamente para atender este tipo de convocatorias, porque una cosa es el análisis presencial, el debate, las propuestas, el conocer de cerca la información, y otra cosa es hacerlo a través de una pantalla virtual. Yo pienso que debería convocar lo más pronto posible. De aquí ya no lo hizo esta semana, y debería convocarnos a la próxima semana para iniciar trabajos que tenemos pendientes, y yo diría no pocos, sino muchos. Nosotros mismos al interior de la Comisión de Fiscalización actualmente estamos ventilando el juicio político que fue planteado al Contralor General del Estado. Muy bien, muchísimas gracias, asambleísta Velasco, por su tiempo, su apertura y por la información que nos ha proporcionado. Pedro Velasco, asambleísta independiente, integrante del bloque del BAN, que ha estado con nosotros. Muy amable, legislador. Muy amable.